Gracias por asistir. Dios te bendiga a todas. Educamos en principio. Bueno, decía, ya voy a comenzar. Quiero comenzar con un versículo que me encanta, que lo podemos encontrar en Eclesiastés 9:10. Dice así: todo lo que te venga a mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Todo lo que te venga a mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y hay otro versículo que me encanta mucho que dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Y en esto es que yo me enfoco cuando hago mis proyectos, cuando me decidí. Ok. ¿Me escuchan bien, cierto? Gracias, Valeria, gracias. Bueno, como les decía, hacer todo como para el Señor. Qué importante es, ¿verdad? Este texto bíblico y todo lo que nos venga a nuestra mano a hacer, hagámoslo todo según nuestra fuerza. Es decir, que debemos derramar todo lo mejor que hay dentro de nosotros en cada proyecto, en cada cosa que nosotros nos emprendamos para nuestra familia. Y para todo lo que hagamos en todo ámbito. Pero ¿qué más para nuestra familia, que es nuestro gran tesoro? Entonces quería empezar con este versículo para recordárselos. Y venía diciendo, antes de mencionar el versículo, que quiero recordar o darles a conocer aquello que no me lograron escuchar en el primer live, que es acerca de mi enfoque, como yo me he proyectado para este año 2021 con mis niñas, pero en el ámbito espiritual. Yo sé que aquí hay muchas mamitas que hacen homeschool desde el enfoque bíblico, y eso está maravilloso. De verdad que yo me siento eso me ayuda a estar más comprometida con esto que estoy haciendo, porque es para ustedes, es para apoyarnos, es para poder brindar eso que el Señor a uno le da, de gracias recibí, de gracias da. Y cómo uno se va a quedar con esas ideas que uno sabe que muchas familias a veces no logran ver o no entienden cómo hacerlo, ¿eh? Y que tienen el deseo, el anhelo, pero no saben cómo empezar o cómo hacerlo. Pero hoy no voy a hablar de cómo empezar a hacer homeschool, sino de cómo nosotros, homeschool, Gemitas de Cristo, nos proyectamos desde el enfoque bíblico para educar en el hogar. Todo lo que yo doy aquí, le doy a mis hijas, tiene que ver, está relacionado con la Biblia. Bienvenido, Agustín, Nilsin, teclados. Hay varios que se están uniendo. Bienvenidos. P3 Mamá, bienvenida. Entonces, como les decía, ¿cómo me enfoqué para este año? Que es lo que quiero compartirles para ver si a ustedes de alguna u otra forma les sirve en su educación en el hogar. Desde el enfoque espiritual yo me pregunté, ¿qué áreas espirituales quiero enseñar o reforzar en mis niñas? Este es el tercer año consecutivo que vengo haciendo homeschool. Y desde que comencé ha sido así. Yo dije, bueno, yo voy a comenzar este camino. Señor, tómame, porque yo quiero hacerlo para ti, para tu gloria y honra. No quiero ser un homeschool enfocado en el método tradicional o en la educación tradicional, sino quiero hacerlo de tu mano, guiada por ti y desde el método divino de la educación que tú nos das a conocer a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, desde allí partí, y en el primer año yo dije, mis niñas estaban, la mayor estaba entrando al primer nivel de primaria, y yo dije, todavía hay muchas cosas que necesito reforzar. Y yo dije, por ejemplo, nosotros en nuestro caso, nosotros asistimos los sábados a la iglesia. Siempre se habla de la creación de Dios, y los niños aprenden acerca de la creación de Dios de una forma muy por encima. Pero yo dije, esta es la oportunidad que tengo para enseñar a mis hijas, educarlas, cubrir también con los objetivos que me demanda, en este caso Chile, el Estado, a la hora de ella validar sus pruebas o validar su año, y relacionarlo todo, unirlo todo con el método divino de la educación a través de las Sagradas Escrituras. Y dije, bueno, voy a enfocarme en la creación de Dios. Y ese fue el primer año en mi proyecto de estudio. Todo el año nos basamos en la creación de Dios. Hay una mamita que no está aquí ahorita, no está conectada,
ella es amiga mía, me dice, ¿cómo lograste? O sea, ¿cómo lograste que no se aburrieran todo un año con la creación? Si a veces en un mes tú le hablas de la creación todos los días y ellos se aburren. Y yo le dije, amiga, hay tanta, o sea, es tan profunda la creación de Dios que no nos alcanzará la vida entera para poder estudiar las maravillas que hizo Dios. Y un año no es suficiente. Incluso yo traté, hice el compendio de todo lo que es la creación de Dios, los 7 días de la creación, o los 6 días de la creación, más el séptimo día en el cual Dios descansó. Y allí englobé todo lo que eran las cosas que me exige el Ministerio de Educación, aparte de otros aprendizajes que no están contemplados en el Ministerio de Educación y que realmente son relevantes y les sirven a ellos también. Pero la creación es muy amplia, es muy amplia. Total fue que el primer año me enfoqué en eso. Yo quiero reforzar en mis hijas, o sea, que ellas aprendan a profundidad, por lo menos desde su tierna edad, ¿no? Adaptándolo a su edad, por supuesto. Pero esto es un proyecto que se puede llevar a cabo en todos los niveles y a medida que se va avanzando el nivel, más en el conocimiento y el proceso investigativo que puede tener el niño. Incluso cuando ya el niño tiene una edad más avanzada, que es más autónomo, puede descubrir hasta más cosas. Yo se lo enseñé, por ejemplo, cuando abordamos en el cuarto día de la creación lo que son las constelaciones, los astros. Yo le enseñé a ella de formas muy, muy por encima. Pero ahí tardamos como 2 semanas, mientras que yo le daba su tiempo a ellas para que, o sea, no aglomerarlas con tantas cosas, pero así íbamos abarcando cada día de la creación por un tiempo determinado. Unos días de la creación duraron más que otros. Pero ese fue mi enfoque. El año pasado, después les haré una demostración de cómo fue que hice ese día, la creación en un año de estudio. De hecho, por lo general aquí, yo comenté en el live pasado, que aquí los niños validan sus estudios antes de que culmine el año escolar. Pero nosotros como homeschool, como familia homeschool, por lo general terminamos antes. Nunca nos tardamos los 8 o 9 meses que se tarda la educación tradicional. Siempre terminamos antes y después lo que hago es reforzar, y como un mes antes de las pruebas de validación es allí cuando tomo los libros del Ministerio de Educación y los leo yo, no se los pongo a ellas, sino que los leo yo para ver qué punto, qué objetivo no logré alcanzar con mis proyectos, y los refuerzo entonces en esa fecha, o para refrescar ciertos conceptos que ella domina que pueda dominar a la hora de presentar su prueba de validación. Para el segundo año me propuse reforzar en ellas la ley de Dios, y la mitad del año me enfoqué, hice un proyecto enfocado en la ley de Dios, e hice lo mismo que con la creación. Acoplé todo lo que eran los objetivos que nos exige en ese nivel de estudio, y trabajamos en base a eso. A la ley de Dios fue que trabajé el año pasado. Recuerden que si quieren hacer preguntas, está la casillita de abajo y pueden agregar sus comentarios. Si les va gustando, puede darles corazoncitos. Así que estén atentos a todo lo que estoy diciendo. En este año yo dije, bueno, Señor, estamos en tiempos muy difíciles. Yo creo que todos aquí como padres, ¿verdad? Todas las mamitas que se están conectando han percibido el tiempo en el que estamos viviendo, tiempos muy difíciles, tiempos en el que yo creo en lo personal y mi familia también, que no estamos para perder el tiempo y que necesitamos realmente enfocarnos en nuestros hijos, o sea, en reforzar la parte espiritual de nuestros hijos. Estamos educando para la eternidad, no estamos educando para este mundo. Pero el Señor nos da la promesa que mientras educamos para la eternidad, el Señor los hace a ellos crecer en gracia, en conocimiento, en sabiduría ante Él y ante la humanidad. Entonces, todo viene por añadidura. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadido. Entonces, si nosotros enfocamos nuestra educación en las Sagradas Escrituras, en reforzar la parte espiritual en nuestros niños, lo demás el Señor lo va a añadir, no tengamos duda de esto.
Entonces me pregunté qué áreas espirituales quiero enseñar para este año o quiero reforzar con mis niñas. Y en vista de estos últimos acontecimientos que hemos estado pasando, y nosotros como familia tenemos el convencimiento de que nuestro Señor viene pronto, yo creo que aquí la mayoría que están conectadas son cristianas y compartimos esa misma fe de que sabemos que el Señor viene pronto y que los acontecimientos están ocurriendo muy rápido. Para este año yo me propuse reforzar la fe en el ámbito de la preparación para esa crisis final. No se asusten, porque la idea tampoco es asustar a los niños ni invadirlos de temor, pero sí de que más bien fortalecer en ellos la confianza en el Señor, fortalecer su confianza, trabajar en su carácter, y eso es una de las cosas que yo me planteé. Por ejemplo, mi objetivo, como hablaba Anita en el live pasado, ármense, que ella decía, ármense un objetivo general, pónganse, vean cómo van a lograr ese objetivo general a través de objetivos específicos y cómo van a llevar a cabo cada objetivo. Yo lo hice así, de esa manera. Y mi objetivo era general es prepararlas para acontecimientos futuros o acontecimientos de crisis final. Y para eso yo me propuse para este año trabajar en el carácter de mis hijas. A mí me llamó poderosamente la atención la intervención de Anita en el live pasado. Los que no lo han escuchado, yo les invito a que los escuchen, porque ella hablaba acerca, sus niñas son más pequeñas que las mías. Perdón, todavía no han entrado en lo que es la etapa de primaria. Pero, o sea, ya le falta un año para entrar. Pero a mí me llamó poderosamente la atención que ella habló acerca de la identidad, y es muy importante la identidad. Yo creo que es un punto en el cual nosotros tenemos que trabajar en nuestros hijos y en nosotros mismos, no importa la edad que tenga, indistintamente la edad que tenga, ese es un tema que nosotros tenemos que reforzar, la identidad, tener claro de dónde venimos, en dónde estamos, a quién le pertenecemos y hacia dónde vamos. Entonces, a mí me llamó la atención porque lo mío realmente no tiene que ver directamente con la identidad, pero sí trabajar el carácter. Entonces, me propuse me planteé tres objetivos, que el primero es, como les mencioné, trabajar el carácter en mis niñas, al mismo tiempo que lo trabajo en mí. Confiar en las promesas, segundo punto, confiar en las promesas del Señor, trabajar en las promesas del Señor para que ellas aumenten su confianza y su fe aumente. Y 3, acciones preparativas para enfrentar crisis. Y es en la parte 3 donde vienen lo que son las acciones en sí, como lo dice acá. Entonces aquí tengo mi cuaderno. Hoy he estado súper full haciendo los proyectos en base a esto, trabajando con un equipo, con otra mamá que, bueno, nosotros trabajamos en equipo para formar estos proyectos de estudio, y estamos en eso. En el primer punto quiero compartirles, porque no quiero distraerme tanto en otros temas, quiero ir a lo que es el punto en sí, al grano. ¿Cómo trabajaré el carácter en mis niñas? En lo personal, hay muchas formas de trabajar el carácter en los niños y en nosotros mismos. Hay muchos métodos. La Biblia nos da para tener muchas ideas de cómo hacerlo. Pero en lo personal, como tengo dos mujercitas, dos niñitas, yo quiero trabajarlo a través del ejemplo de las mujeres virtuosas que el Señor deja como testimonio en su palabra. Estas mujeres que fueron virtuosas y favorecidas por el Señor, por los atributos que ellos tenían, las virtudes que ellas tenían. Y en base a eso es que he estado elaborando un proyecto para trabajar con ella a través de la comprensión lectora, a través de muchos objetivos lingüísticos o de idiomas, de lengua, que puedo trabajar con ellas a través de eso, lo que es el carácter, y que en ella quede impresionado todos los atributos de estas mujeres. ¿Por qué el Señor las escogió? ¿Por qué el Señor las levantó en su época? ¿Por qué el Señor las favoreció a ellas? Entonces, eso es lo que yo quiero, me gustaría que
quedara sellado en sus mentes y en sus corazones. Que sepan por qué, cuando el Señor nos favorece y cuando el Señor nos favorece y nos llama virtuosas también, como fue en el caso de Esther, como fue en el caso de Miriam. ¿Qué atributos tenían ellas que el Señor las favoreció? Eran mujeres temerosas de Dios, eran mujeres piadosas de Dios. En el caso de Ruth, en el caso de Elizabeth, en el caso de María Magdalena, de Sara, de Noemí, hay muchas mujeres en la Biblia en las cuales nosotros podemos tomar el ejemplo para poder impartirles a nuestros niños las enseñanzas al mismo tiempo que van aprendiendo de otros temas y se van desarrollando en el conocimiento, en inteligencia y todos esos atributos que el Señor nos promete que va a añadir siempre que nosotros lo busquemos a Él primero y busquemos la orientación divina primero. En el segundo punto, cómo trabajar las promesas de Dios. Entonces me establecí como meta escoger las promesas más significativas, porque ustedes saben que la Biblia tiene innumerables promesas y es imposible que yo meta todas esas promesas en la cabecita de mis pequeñas, ¿no? Y por lo tanto yo dije, bueno, yo quisiera tantas promesas y a lo mejor yo tengo la capacidad de aprenderme muchas, pero tampoco quiero como que embotarlas a ellas con tanto. Entonces, para esto me propuse a que juntas escojamos las promesas más significativas, o sea, o por lo menos las que yo conozco y que son muy, muy relevantes para mí, y hacer como una lista y que ellas puedan escoger también las promesas que más le impacten, las que más les gusten, las que más le brinden seguridad. Y a través de esta promesa podemos hacer ejercicios lingüísticos como trabajar las semejanzas y los opuestos, hacer reflexiones, hacer comprensión lectora. Podemos trabajar muchas cosas que están dentro de los parámetros educativos. De los estados o del nivel que uno sabe que ellos deben alcanzar ciertas metas a través del tiempo o según la edad que tengan, ¿cierto? Y en la tercera parte, ¿cómo trabajaremos las acciones preparativas para enfrentar las crisis? Bueno, aquí hay otros proyectos de estudio que también estamos trabajando. A través de ciertas especialidades vamos a hacer estos proyectos con actividades lúdicas, actividades recreativas, que contengan juegos, para no hacerlo de una forma, algunas pueden parecer fuertes, como por ejemplo, cómo enfrentar un terremoto, qué acciones debemos tomar, o sea, que sean actividades lúdicas, recreativas, en las cuales ellas puedan verlo como algo divertido, al mismo tiempo que se le va sellando ese conocimiento a ellas en sus mentecitas. Para este año queremos trabajar en el autosustento. Para nosotros hoy publiqué un post acerca del huerto, en el cual nosotros como familia hemos sentido el llamado de prepararnos en este aspecto. Y como dije, no sé qué va a pasar más adelante, no sé, solo Dios es el que tiene el control de nuestras vidas, solo Dios es el que sabe lo que va a pasar en un futuro, pero cuando nosotros sentimos el llamado del Señor, no debemos ser indiferentes ante ese llamado, y por lo menos nosotros como familia no queremos ser indiferentes ante el llamado que hemos sentido del Señor en cuanto a esta preparación. Nosotros tenemos la bendición, gracias al Señor, de que contamos con con un terreno. O sea, un terreno, no, estamos en nuestra casa y tenemos un patio, mejor dicho, para que se entienda mejor. Tenemos un patio y hasta ahora, hasta este año pasado, nunca habíamos trabajado nada allí. Y en un momento yo le dije a mi esposo, o sea, el Señor nos dio la bendición de tener ese patio y nosotros no hemos hecho nada allí. O sea, yo creo que es hora que yo siento que el Señor me está diciendo que tenemos que trabajarlo y que eso es una oportunidad para nosotros aprender, para nosotros, es una oportunidad para que el Señor nos prepare, porque es el Señor el que nos va a capacitar, es el que nos va a preparar. Y bueno, en base a muchas conversaciones que tuvimos como familia, tomé la decisión junto con mi esposo de emprender el huerto. Y bueno, fue algo así como vamos a ver qué tal nos va, pero
resulta que ha resultado, no en su totalidad, porque siempre hay error, o sea, prueba y error, ¿verdad? Entonces, pero la intención con esto, ya yo vi más o menos, hemos visto ciertas cosas que tenemos que mejorar, tenemos que perfeccionar. Yo creo que es una escuela de aprendizaje total. Y en base a eso dije, bueno, este año vamos a hacer el proyecto de huerto, pero quiero hacerlo bien, 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 de manera que podamos caminar bien derechito, o sea, bien ajustaditos en base a ese proyecto de huerto. Con actividades, contiene reflexiones bíblicas. Está muy, muy bueno el proyecto. En cuanto esté totalmente listo, yo tengan la seguridad que lo voy a publicar y lo voy a dar a conocer porque está muy, muy bueno, muy prometedor ese proyecto de huerto. Y ese es parte del tercer objetivo de cómo trabajar las acciones preparativas para enfrentar las crisis. Y el huerto es una de esas, porque el huerto nos ofrece autosustento. Y es lo que quiero que mis hijas puedan ver a través de este proyecto. Las bondades de tener un huerto, de poder cosechar nuestros propios alimentos y que en los tiempos de crisis, en los tiempos que no se tenga, bueno, ya nosotros como venezolanos venimos de una crisis y por lo tanto ya hemos tenido una experiencia previa y bueno, nos ayudó muchísimo a cómo ser administradores de los recursos, cómo poder aprovechar al máximo los recursos, cómo poder estirar una arepa para cuatro y bueno, estas cosas nos enseñaron a que uno puede valorar más las cosas, uno puede aprender que de una cosita podemos alimentarnos todos y bueno, el huerto realmente no promete, o sea, o no te da la garantía de que te va a autosustentar en todos los aspectos, pero lo que te dé es alimento para tu cuerpo. Entonces, una de las cosas que nosotros como familia queremos incluir dentro de nuestro aprendizaje y que ellas puedan tomarle amor a la tierra, a los frutos de la tierra, a lo que el Señor nos ha dado a través de la tierra. Y otros proyectos que tengo en vista para eso también es que ellas aprendan más acerca de la cocina, pero no tanto como que vamos a hacer una receta, sino cómo utilizar los implementos, cómo hacer cosas preparativas que duren para muchos años, cómo hacer alimentos que duren para mucho tiempo, cómo conservar, o sea, es la cocina en base a la preparación para la crisis final. Porque ya ellas, por ejemplo, me ayudan a hacer postres, me ayudan a hacer panes, hay ciertas cosas que ya ellas dominan, pero el proyecto de cocina que queremos desarrollar para este año está enfocado a eso, a la cocina, pero para aprender preparaciones para los tiempos finales, cómo conservar. Entre ese proyecto de cocina entra también lo que es conocer las hierbas comestibles, qué hierbas podemos comer, qué tipo de flores podemos comer, cómo conservar el agua. Hay ciertas recetas que duran muchísimo, por mucho tiempo, que las podemos conservar, pancitos. Y dentro de ese mismo proyecto de cocina tenemos ya proyectado incluir también lo que es la parte práctica, la parte de campamento que se va a fusionar con la cocina para poder tener como demostraciones o hacer la cuestión más práctica, ¿no? Así que, bueno, también tenemos el alerta roja, que es otra especialidad, otro proyecto que tenemos enfocados a este año. Alerta roja, cómo reaccionar ante catástrofes. Eso, bueno, no hace mucho. Por cierto, que aquí se presentaron algunos temblores fuertes en la Antártida y, bueno, hubo falsa alarma, pero sirvió. Yo siempre digo, todo ocurre por algo y el Señor siempre nos hace un llamado con cualquier cosa que ocurra, así que tenemos que estar alertas, tenemos que estar atentos. Y bueno, ya por ejemplo empezamos lo que son las prácticas de cómo reaccionar ante terremotos. Ella, como les dije, de manera lúdica, de manera creativa, y ellas se divierten, aprenden, pero como son unas esponjitas, aprenden demasiado rápido. Hay cosas que hasta las captan en el aire que uno no se da cuenta y sin darse uno cuenta hasta lo enseñan a uno.
Entonces, por eso es que uno tiene que aprovechar todo momento y enseñarle. Dice el Señor que debemos predicar a tiempo y a destiempo. Bueno, igual tiene que ser con nuestros hijos. A tiempo y a destiempo tenemos que hablarles del Señor, tenemos que prepararlos para los acontecimientos. Porque a veces uno cree que uno como padre, ¿no? Siempre es el que va a estar allí y siempre es el que va a estar allí al rescate de los hijos. Pero resulta que ha habido muchos casos y he conocido casos cercanos donde son los hijos que auxilian a los padres. Pero ¿quiénes son esos hijos que auxilian a los padres? Son esos hijos que han sido preparados con conocimiento, donde sus padres le han instruido, ¿ves? Cómo amarrar un nudo, cómo actuar ante una herida, o sea, cosas sencillas que de repente no sean unos expertos, no sean unos profesionales en el área, pero que sepan tomar ciertas medidas sencillas. Eso es sumamente relevante a la hora de poder protegernos los unos a los otros como familia, poder contar los unos con los otros, porque no siempre como madre o padre seremos los salvavidas. Como les dije, a veces son los niños que sin uno saberlo y darse cuenta, salen al rescate y salvan vida de muchos adultos. Pero eso lo hacen porque han tenido una preparación, una noción, tienen alguna noción, algún conocimiento, vieron algo en algún programa o se recordaron que su papá les dijo, mira, esto se agarra así, cuando tú estés en una situación de peligro lo haces así, y ellos van captando y en la hora de la emergencia o la prueba, ellos pueden reaccionar de manera favorable para el resto de la familia, porque tenemos que enseñarnos que somos un equipo, que tenemos que estar juntos y tenemos que ayudarnos los unos a los otros, siempre prestos a ayudarnos los unos a los otros. Entonces, ¿me están escuchando, chicas? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Ok, excelente. Vanessa, bienvenida. Diana Carolina. Hola, Milcar. Qué bueno que estés aquí conectado también. Dígame si se me ha escuchado todo bien, si no para repetir alguna parte. Sí, chévere, Valeria. Ok, excelente. Bueno, sí, como les dije, en la parte de cocina quiero fusionar lo que son el conocimiento de las plantas medicinales, conservación de los alimentos, por eso es que le digo es un proyecto de cocina, no sencillamente basado en recetas, en dulces, mira, vamos a hacer esto, no, sino cómo, conocer la cocina como tal, los implementos, cómo utilizarlos y cómo podemos hacer cosas que nos ayuden al autosustento en un futuro y que nos puedan servir también en caso de una crisis o de un momento de austeridad, nos puedan servir de alimentos, ¿sí? Así que esa es una de las intenciones y objetivos que tenemos con el proyecto de cocina. Por lo pronto, el más cercano, el que está más ya casi listo ya para sacarlo y publicarlo, es el proyecto de huerto. El proyecto de huerto ya está casi listo. Y bueno, aparte que son temas que es importante que nosotros tenemos que también abordar en nuestros hijos, como es la educación sexual, son temas que están allí presentes para abordarlos con ellos. En el caso de mis hijas que les encanta la geografía, les encanta viajar, o sea, ellas no viajan, ¿no? Pero ellas se imaginan viajando por el mundo y les encanta buscar los continentes, buscar los países. Bueno, allí vamos a trabajar otras cosas y a través de los héroes de la fe hay una serie en YouTube, se la recomiendo, que se llama Héroes de la Fe. Es muy buena, muy buena. Hay algunos episodios donde hay escenas que son un poco fuertes, pero son totalmente cristocéntricas. Es el testimonio de muchas personas, muchos mártires, personas que han dado su vida por nuestro Salvador y bueno, se consideran como héroes de la fe porque han perseverado en la fe hasta el final, hasta la muerte.
Y bueno, a través de esas historias de héroes de la fe, podemos también conocer otros países, podemos trasladarnos hacia la cultura de esos países de donde son cada uno de ellos. Pero bueno, eso es algo como que va allí de relleno en todas estas cosas, entre los proyectos que tengo como enfoque, ¿sí? Para lograr los objetivos, que es el objetivo de reforzar la fe en el ámbito de la preparación para la crisis final. Ese es el enfoque, el objetivo general que tengo para este año. Y mis objetivos, como se los mencioné, se los voy a volver a recordar, porque no sé si los anotaron por allí o si tomaron nota, no sé. Trabajar en el carácter primero. Segundo, fortalecer la fe, confiando en las promesas de Dios. Y tercero, acciones preparativas para enfrentar las crisis. Y todo esto es en base a proyectos. En nuestra educación en el hogar nosotros no tomamos los libros del Estado como referente. Yo a las niñas hasta ahora no le he puesto libros del Estado. Como ya les he venido diciendo, yo soy la que le elabora todos los proyectos de estudios durante el año. Pero sí, por supuesto, yo tengo el temario del Estado, que me es necesario tenerlo porque es en base a eso que le evalúan a final de cada año. Y bueno, yo saco allí los objetivos, todo, que por lo general es la misma guía que se utiliza en cada nivel escolar o en cada nivel según la edad. Es algo así como universal, diría yo, ¿no? Porque yo lo he contrastado con el de Venezuela, con el de Venezuela, y no tiene mucha diferencia realmente. También estuve viendo como el de Perú y son muy similares. O sea, las diferencias son muy mínimas. Entonces, así es que nosotros acá educamos en el hogar desde la Biblia, desde las promesas bíblicas, desde por temas, y, y ese es el enfoque que tengo para este año. ¿Alguna pregunta que quieran hacerme? Adelante, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? Estoy a espera de ustedes para responder. ¿Tienes alguna guía para ir siguiendo durante el año? Ya, de lo que yo hago. Mira, sí, yo tengo mi guía que como te digo, preparo. Yo voy a comenzar con ella las actividades, así como que la rutina, podemos decir como una rutina educativa, pudiera decir así más firme. Febrero, marzo. Ahorita estamos así muy libres, muy vacaciones. Ellas igualitos siguen aprendiendo, haciendo actividades, manualidades, haciendo esto, preguntando. Cada día preguntan y aprenden cosas nuevas. Pero así como que la rutina donde me voy a enfocar con los proyectos para marzo. eh, y sí, yo hago mi guía. Cualquier cosa me escribes por interno, me preguntas así como, no sé, qué guía quisieras, y yo te la comparto, no tengo ningún problema de compartírtela. P3 mamá. Hola, ¿por qué decidiste hacer homeschool? Bueno, decidí hacer homeschool. Sabes que desde que yo estaba embarazada de mi primera niña, eh, yo entendí que ese era el plan de Dios, que era el plan A de Dios. No es que la educación tradicional no sea un plan de Dios, pero el plan A de Dios es la educación en el hogar, así como fue el ejemplo de su misma educación en las piernas de su madre. Jesús fue educado así. Entonces, cuando yo salí embarazada la primera vez de mi primera chiquita, obvio, ¿no? Este, yo estaba convencida que quería educarla en casa. Y así fue hasta que nosotros llegamos acá a Chile, que por motivos, pudiera decir, emocionales, del cambio, eh, algún torbellino allí que tuve en mi cabeza, tuve que meterla en el prekinder. Y a la más pequeña también. Pero bueno,
al término de ese año, eh, gracias al Señor, recobré mis fuerzas, todo, y dije, no, voy a seguir aquí. Es más, aquí en Chile tenemos la gran oportunidad hasta ahora, la gran bendición de que podemos, es totalmente legal hacer homeschool. O sea, no lo contempla la ley como homeschool, pero sí como educación informal, y dentro de la educación informal está el homeschool. Y bueno, dije, no, voy a seguir adelante con esto, con ellas. Realmente creemos por principios bíblicos que es la mejor educación. Confiamos en que el Señor es el que va a dar la sabiduría, y así ha sido hasta ahora. Es el que ha fortalecido, es el que ha dado esa convicción. Y siempre, o sea, lo hemos corroborado, es el mejor camino de verdad. Gracias a Dios que tenemos esa oportunidad, esa bendición de poder hacer homeschool. Pero por motivo, pudiera decir de fe es que decidí hacer homeschool. Porque yo me maravillé con el ejemplo del Señor, de cómo fue educado y cómo dice que creció en gracia, en conocimiento y en sabiduría. Y hoy en día se le conoce como el maestro de maestros. Y bueno, en base también la oportunidad que tuve de meter a mis niñas en la educación tradicional, no fue buena experiencia para nada. Muy mala experiencia. Yo dije, no, porque hice esto, no debía haberlo hecho. Así que bueno, regresé a mis hijas a la casa, que era el plan original que teníamos de educarlas desde casa. Otra pregunta que tengan. Déjame ver si por acá, por acá. Yo también pasé por muy mala experiencia con mi hijo. Mi hijo tiene 7 años, y lo que más me ha costado es que pueda hacer caligrafía, letras en cuaderno, me refiero, porque jugamos mucho. Bueno, tú sabes que te voy a compartir mi experiencia con respecto a eso. Al principio yo tenía mucho afán porque ellas aprendieran a escribir, a escribir perfecto, a escribir corrido. Y no hace mucho, hablando con otra amiga que tengo que hace homeschool, yo decía, pero ¿será esto necesario? O sea, ¿cuál es la...? A veces tenemos el chip de la educación tradicional y las exigencias que nos hacen, ¿no? 7 años me ha costado que haga caligrafía. A mí también me ha costado. A mi hija mayor no le gusta la caligrafía. No le gusta, ya le gusta escribir es en imprenta. Entonces yo tenía un tema, pero haz caligrafía para que aprendas a escribir corrido. Entonces, en una conversación que tuve con una amiga al respecto, me dice, pero amiga, todavía no entiendo por cuál es la exigencia de que tengan que escribir corrido. O sea, ¿de qué les sirve eso? Y yo, oye, no sé de qué les sirve. O sea, ¿por qué esa presión de que tengan que escribir corrido? Tengo otra amiga que ella es educadora y también hace homeschool. Ella, bueno, ejerció por muchos años, pero ya no está ejerciendo. Y me dijo, lo importante es que a esa edad, aprendan a dominar, o sea, lo que tienen que dominar, mejor dicho, es que la letra logren enmarcarla dentro del mismo espacio, no que hagan una letra más grande que otra. Eso es lo que tiene, pero que escriba corrido, que escriba tipo caligrafía, no, o sea, eso no es necesario. Entonces, conversando con esta amiga, no, tiene 7 años, está o sea, recién cumplido, está pequeñito todavía. Comprendí que no es necesario. De hecho, estábamos conversando y decía, bueno, pero si es verdad. De hecho, de adulto, no, nosotros de adultos, si te piden llenar una planilla, te la piden que las llenes en imprenta, en letra de imprenta. Si te piden que cualquier cosa, algunos datos, llenar algunos datos, tiene que ser en letra imprenta. O sea, porque la letra corrida por lo general es la que más errores ortográficos tiene y tiende a entenderse menos. Entonces, ¿cuál es la presión de que un niño a esa edad, o sea, porque a veces lo presiona que tiene que aprender a la letra de caligrafía o escribir cursiva, corrido? Si no, a la final eso no le va a servir de nada. Si lo hace, chévere. Si es que le gusta por ejemplo, en mi caso, yo escribo de muchas formas, escribo corrido, imprenta, pero ya es algo, es un gusto y que bueno, desarrollé la motricidad tal que lo puedo hacer. Pero hay niños que no les gusta, sencillamente no les gusta escribir corrido.
Entonces no hay ningún sentido de que se les exija o se les presiona de que escriban corrido. Es más un tema de motricidad que de utilidad, ¿no? Pero la motricidad se puede trabajar de muchas otras formas, no necesariamente exigiéndole al niño o presionándolo para que escriba de forma corrida. Así que no, yo te sugiero que no te estreses por eso, déjalo que él escriba normal, como es su gusto, de repente corregirles el tamaño de las letras, que trate de alinearlas todas en un mismo tamaño, sí, pero de manera con amor y sin presión. Todo a su tiempo. De hecho, si estamos educándolos en el hogar, recordemos que no, o sea, que el chip de la educación tradicional ya queda fuera, pues. Queda fuera. Es más, te voy a dar una buena noticia. Ahorita todo lo presentan de forma online. Todo es virtual. Así que cada día se va a hacer menos exigente el hecho de que ellos tengan que escribir, porque las pruebas ahorita todo lo hacen online. De hecho, el año pasado mi hija presentó la validación de forma online, no tuvo que escribir nada por el estilo. Yo sé que cada familia tiene una necesidad distinta. Todas las madres tenemos necesidades diferentes, como lo dije en el live pasado. Cada madre sabe qué necesidades espirituales tienen sus hijos. Yo me enfoqué de esta manera y no se los comparto con la intención de que lo tengan que hacer igual que yo, porque no, para nada. Porque como les digo, cada familia tiene una necesidad distinta, un enfoque diferente. De repente tú ves que a tus hijos les falta más entender la ley de Dios, porque la hizo, entender que es una ley de amor, o de repente a otros les falta más desarrollar la confianza o conocer los frutos del Espíritu también. A través de los frutos del Espíritu también se puede trabajar el carácter, la formación del carácter del niño. Pero en este caso ya yo he trabajado con los frutos del Espíritu, pero como les digo, como ya son dos niñitas las que tengo, y bueno, una está creciendo, como la otra igual, pero ya la está más avanzadita, la mayor. Entonces quiero trabajar esos ejemplos de estas mujeres piadosas, pero lo pueden hacer desde otro tema bíblico, ¿sí? La idea es que puedan tomar esas ideas y acoplarlas, adaptarlas a sus necesidades como familia. Falta mejorar, pero ya este año 100% en casa. De Concepción, ya sí, no estamos tan cerca, pero sabemos que estamos en la misma sintonía. Sí, Valeria, falta mejorar. Y Dios te ayude para que este año lo puedas hacer mejor. Así que bueno, las voy a dejar. Espero que les sirva todo esto. Lo voy a dejar colgado, live. Y deseándoles muchas bendiciones a ustedes. Recuerden el verso bíblico: todo lo que te venga a tu mano para hacer, hazlo con todas tus fuerzas. Todo lo que venga a nuestra mano a hacer, hagámoslo todo según nuestras fuerzas y hagamos todo como para el Señor. Todo lo que nos propongamos hacer, hagámoslo como para Él. Siempre le recalco esto a mis hijas. Bendiciones, Dios las bendiga a todas y estoy aquí para responder cualquier duda. A veces me tardo en responder, siempre a veces estoy en ocupaciones, pero en lo que yo pueda les voy a servir. Chao.